sesión más. Hoy tenemos la suerte de tener a dos ponentes. Paso a presentarse. Ana Carrasco. En primer lugar hablará Ana Carrasco Conde. Es doctora europea en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y BAAD Alumna. Premio Internacional de Investigación Julián Sanz del Río 2012. Actualmente es profesora de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y es coordinadora del título propio, también en la UCM, Poéticas de la Historia. Ha sido profesora invitada en diversas universidades, en Argentina, Brasil, Croacia. Participa en varios proyectos de investigación, europeos y americanos. Ha colaborado en el diseño del proyecto arquitectónico Octopi Cornelius Bridge. Tiene algunos libros publicados, entre ellos Infierno Horizontal, en 2012, La limpidez del mal, 2013, y Presencias irreales, 2016. Ha publicado también en diversas prestigiosas revistas especializadas europeas, como Hegel Studien, Diamond, Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. También es destacable su labor como editora de libros y números colectivos dedicados a autores tan importantes del idealismo alemán como son Fichte y Schelling. Y por último, también cabe destacar su considerable labor como traductora de autores como Baudrillard y especialistas en idealismo alemán como Wilhelm Jacobs, entre otros. La ponencia de hoy, de Ana Carrasco, se titula De creación Friedrich Nietzsche en la poesía de Anne Carson. Acto seguido hablará Rubén Fasolino, que es licenciado en la Universidad de Turín, doctor en filosofía en la UCM, con una tesis sobre deconstrucción y psicoanálisis bajo la dirección del profesor Julián Santos. Tiene varios artículos publicados en revistas de filosofía y psicoanálisis, entre los que destacan la función de la escritura en Lacan, en la revista Escritura e Imagen, y cuestiones de escritura Lacan y Derrida en la revista Cuadernos de Psicoanálisis. La ponencia de hoy, de Rubén, se titula El caso D'Annunzio Rectificaciones. Y le doy la palabra a la profesora Ana Carrasco. Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a ustedes por estar hoy aquí, por la paciencia con la que van a escucharme y, por supuesto, dar las gracias a Rosa Rodríguez, a Jordi Masó y Oscar Quintido, que no está por aquí, pero bueno, también dar las gracias. Bueno, mi intervención de hoy no es desde luego usual. Y no es usual porque, bueno, Anne Carson es una poetisa, una ensayista que ha tenido bastante poca repercusión en los países de habla hispana. Se han empezado a traducir sus obras hace un par de años. Creo que el ensayo que tiene sobre Eros es del 2013, en Dioptrías, y la obra que vamos a comentar, que es de creación desde el año pasado, del Vasco Roto. Pero sí es una autora que tiene cierto peso, sobre todo en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Tampoco es usual la intervención porque no es fácil, si no es fácil normalmente mirar a los autores, ¿no? Compararlos o ver estas líneas de influencia, de conexión y de ruptura que pueden tener los pensadores, como decía. En el caso de Anne Carson es todavía más complicado porque es una autora que es muy poliédrica, y su forma de asimilar autores hace que devengan siempre otra cosa. Es muy difícil buscar una línea pura de lo que pueda ser la influencia de Nietzsche, o lo que pueda ser Porchelan o ese tipo de autores. Así que la intervención que les presento es un poco una tarea de detectives, ¿no? He estado haciendo detective para ver exactamente cuáles eran los elementos nietzscheanos que se podían encontrar en Anne Carson, que los hay y son muchos. Para ceñirme al tiempo que me dio Oscar, he preparado una intervención escrita, espero no extenderme demasiado. Anne Carson y Nietzsche no es desde luego un lugar común, y ni mucho menos un territorio que haya sido transitado y explorado con frecuencia. Quien espere un aparato de citas y numerosas referencias en una explícita relación de influencias en Carson no encontrará nada parecido, como les decía en la presentación. Tampoco hallará una clara y definida línea nietzscheana,
pero es que Carson no es discípula ni heredera de nadie, sino lectora voraz y, ante todo, creadora original. Su poética nace de unas líneas de fuerza en las que se trenzan la diferencia ínsita en planteamientos tan dispares, si no opuestos, como los de Nietzsche con Simone Weil, que además se sentía incómoda, como saben, con el sistema nietzscheano, Kant con Antonioni y Monica Vitti, la actriz cómica italiana, Hegel con Samuel Beckett, Aristóteles con Keats, Virginia Woolf con Safo, Demóstenes con Lucía Bosé. Más evidente es el impacto de Weil o de Celan, aunque es necesario subrayar que lo que se encuentra en Carson es, por decirlo con Deleuze, un devenir Weil de Carson, un devenir Nietzsche de Weil, un devenir Celan de Beckett, de una compleja y muy profunda y muy difícil de profundizar en este tipo de estratos. Lo que nos interesa sacar a la superficie es a Nietzsche, y la tarea no es, por lo que he dicho antes, nada fácil. Hay que excavar. Apenas hay referencias en la obra de Carson a nuestro filósofo, aunque sí aparezca como ritmo de fondo. Y digo ritmo porque la cadencia de la poesía de Carson está marcada por la atenta mirada hacia el lenguaje, la gramática y la sintaxis, y cómo éste configura ilusoriamente la ficción de una identidad apresada en un mundo también ficticio. Los ritmos, las cadencias, los silencios son tan relevantes aquí como es la forma misma de la escritura, tan musical de Nietzsche, y la búsqueda de la forma y del vaciamiento de la misma, que son en ambos autores temas de preocupación. En Carson y en Nietzsche hay rapsodias, es decir, partes ensambladas de una misma canción. La propia Carson introduce entre los textos de recreación un libreto de ópera. Hay que deshacer el lenguaje para ver más allá de la aparente unidad compacta del yo. De ahí que Harold Bloom, en su Genios, un mosaico de 100 mentes creativas y ejemplares, señale no la impronta de una influencia directa, pero sí el relevo de un legado. Y cito: sigue existiendo un legado nietzscheano. Si sigue existiendo, un legado nietzscheano, lo hallaremos en la imaginación de escritores como la poeta canadiense Anne Carson. Fin de cita. ¿En qué consiste ese legado? Tendrá que ver entonces con un proceso de disolución del yo, que en Carson toma la vía no de un cogito quebrado, por recordar al Paul Ricoeur de sí mismo como otro, sino de un cogito que más que romperse en mil pedazos, ha de desintegrarse, deshacerse, de crearse, y ha de hacerlo a través de la disolución del propio lenguaje, aunque su penúltimo, alegre y jovial, será muy distinto al nietzscheano y más cercano al de Simone Weil. Se presenta así un yo que ya no es un individuo, un individuum, que tampoco es sujeto y cuya identidad ha sido desarticulada. Lo que queda es un yo atravesado por el fluir y por el cambio. El propósito no es otro, escribe Carson en el poema Sin puerto alguno, que percibir el silencio, que lo que hay que hacer es percibir el silencio en la antigua lucha entre el hálito y la muerte. Fin de cita. Por tanto, en un sentido muy próximo a Nietzsche, Carson realiza a lo que en Humano, demasiado humano, se apunta, desarticular el concepto de yo como identidad interior, aunque lo haga desde el propio yo. Cito a Carson: para deshacer el yo, uno debe moverse a través del yo hasta el interior mismo de su definición. No tenemos otro lugar donde comenzar. Fin de cita. Si el yo, en la tradición filosófica que puede remontarse hasta Descartes, se ha entendido como el sustrato permanente que da unidad a la diversidad, de lo que se trata, tanto en Nietzsche como en Carson, es demostrar la ficción con la que se entreteje el concepto de yo. Este proceso puede rastrearse en decreación, término, por cierto, que Carson toma de Simone Weil, que lo emplea en la gravedad y la gracia para designar el proceso de fin místico por el cual, y cito, deshacemos la criatura que hay en nosotros. Este proceso, decía, es el camino de un despojamiento que conduce a Carson, y al lector con ella, hacia la nada a través de un desvanecimiento de los límites del lenguaje. Poemas, ensayos, reflexiones, un oratorio, un comentario a la obra de Beckett, incluso un documental, conforman una obra, de
creación, que es ante todo la disolución de la forma, que deshace al yo deshaciendo su sustancia, pero aunque lo hace con un término procedente de la doctrina de Weil, la fuerza del concepto proviene de Nietzsche. Solo tras la decreación puede crearse otro tipo de yo. Por otro lado, en relación con el lenguaje, es preciso hacer notar que el subtítulo de decreación es Poesías, ensayos, ópera. El lenguaje es el lugar, por tanto, que origina y petrifica los errores de la razón, y justamente por este tratamiento su obra es inclasificable, difícilmente encajable en alguna etiqueta o género, lo que hace además muy difícil la identificación clara de sus influencias. Nietzsche, pero también Samuel Beckett, Paul Celan, como veíamos antes. Tenemos pues a Nietzsche y a Carlson, un filólogo-filósofo de difícil clasificación del siglo XIX alemán y una filóloga-filósofa también de difícil encaje, aún viva, de procedencia canadiense. Efectivamente, Carlson es filóloga clásica, especialista en la Grecia antigua, como lo era de profesión Nietzsche, y ello hace que su escritura preste atención filológica a cada término. Su territorio no es el del símbolo poético, sino el de la limpidez y desnudez etimológica, y su sintaxis, y esto es un elemento clave, siempre es interrumpida y muy incómoda. Lee a Homero, como lo hizo Nietzsche, a partir de los textos mismos, aunque también lee a Platón y lo hace con gusto y provecho. Sus poemas son poco líricos y sus novelas poco narrativas. Quizá lo que más se atenga a un género identificable es el ensayo, como el de Eros, de Bittersweet, de 1986, traducido en español como Eros, poética del deseo, que también presenta la huella nietzscheana y con el que de creación mantiene un diálogo estrecho en torno al concepto de amor. Allí, entre otras cosas, se afirma que toda actividad humana, la escritura, la lectura, el pensamiento, el conocimiento, están marcados por un deseo insatisfecho que es carencia, lejanía y nostalgia. Susan Sontag, por ejemplo, admiradora de la obra de Carlson, tomará buena nota de la relación entre deseo y conocimiento. Así, la última parte de Creación tiene por título justamente Anhelo. Allí una mujer emplea un estroboscopio para analizar, a través de la ficción de inmovilidad, lo que está en movimiento. Y precisamente, ateniéndose a la creencia de que no hay hechos ni nada fijo como tal, dado que estos son meros artilugios de designación con los que denotamos lo que acontece, escribe Carlson, condición de lo irrebasable. Cito, lo que falta son realmente los hechos. Pero los hechos, bien lo sabemos desde Nietzsche, no existen. Lo que hay son interpretaciones. La imposibilidad de etiquetar, de mostrar el movimiento para dar cuenta de lo irrebasable, no nace de una mera experimentación poética, sino que tiene que ver con ese legado de Nietzsche al que apunta Bloom, es decir, con una preocupación central y vertebral, romper la centralidad del yo y mostrar una realidad cambiante y conflictiva. La disolución de la forma apunta, por tanto, no a un experimento característico de las vanguardias que trata de romper con la tradición, sino bien al contrario, supone por un lado una forma de establecer una relación más auténtica con el mundo griego. Si Nietzsche buscaba una nueva comprensión de Grecia, demasiado extraña para nuestros modos modernos, recuérdese la tajante afirmación del muy antiguo texto de Meslé, según el cual Grecia es en Nietzsche pasado, presente y futuro. Carlson consigue desbrozar el camino para traer algo de aquel tiempo, creando desajustes en el nuestro. Y por otro lado, incide en la necesidad de deformar las formas que el propio hombre crea para apresar el mundo y someter la masa sensorial a su juicio, simplificando su extrema complejidad a través de la eliminación de la diferencia y la cristalización de lo fluido. Tenemos, pues, tres elementos ligados entre sí: disolución del yo, disolución del lenguaje y el extrañamiento con respecto al mundo y su relación con el mundo griego. Mi propósito hoy no es analizar la crítica nietzscheana al yo, que es sin duda uno de los grandes temas de los estudios sobre el filósofo. Tampoco profundizar en el problema del lenguaje o de la Grecia de Nietzsche, sino mostrar las continuidades y rupturas de la recepción que de estas tres líneas, principalmente las dos primeras, lenguaje y
ello podremos rastrear en The Creación de Anne Carson. Para notar la presencia de Nietzsche en este poemario, por llamarlo de algún modo, vertebraré mi intervención en 3 partes en torno a estos 3 elementos. Ahora bien, si el decir del yo es el que disuelve su sustancia y lo que nos conecta con Grecia, entonces todo forma parte de un mismo movimiento que conduce a la nada. Por ello, y dado que los ensayos contenidos en The Creación son el lugar desde el que apoyarnos interiormente desde dentro del libro, mi exposición se desarrollará siguiendo 3 fragmentos de algunos de estos textos: sueño, océanos y eclipse. Otra forma de decir yo, niebla y nada. Empezamos con el sueño. Les leo. Piensa en tu vida sin el dormir, sin la losa del tiempo proscrito puntuando cada almohada, sin almohadas, sin la enorme cocina negra y la estufa hirviente donde arrancas trozos de piernas y brazos de tu padre, solo para verlos organizados en una frase, la cual, sollozas con súbita alegría, te salvará. Anne Carson habla de diluir al yo desde el interior de su definición, y para ello toma como punto de partida el sueño, tal y como es interpretado en la tradición griega, con énfasis en la Odisea de Homero. En este texto, sobre el sueño, aborda un poquito más adelante el problema de perder el límite. ¿Cuál es ese límite y qué lo que se pierde? Lo que ha de perderse es el yo, pero para perder el yo, antes es preciso aflojar la red que lo atrapa, romper con la organización de fragmentos, piernas, brazos, que conforman el todo que heredamos, como heredamos un lenguaje que dice un mundo aparentemente objetivo, pero solo dice el mundo que se fabrica con él. Perder el límite, abandonar la cocina negra, alejarse de la estufa que nos mantiene calientes y cómodos, porque lejos de invitarnos y incitarnos a plantear problemas, nos sume a un estado de confort racional que no se cuestiona por nada. Es el lenguaje, notas, listas, documentos, crucigramas, enumera Carson, el que teje una red de palabras, el que configura un ser en el que todo queda integrado y ordenado por categorías. Por eso, la aniquilación del ser pasa por la escritura. El lenguaje, rígido y clasificador, se constituye en el tejido obstaculizador para el conocimiento que hay que rasgar. Carson, como lo hizo Nietzsche, entiende que el modo de ver el lenguaje pasa por las atentas graduaciones de la filología clásica. Para Nietzsche, los conceptos y las clasificaciones son creaciones al servicio de una fuerza inventora que crea categorías, sustancia, sujeto o yo. Son, en este sentido, no verdades metafísicas, sino ficciones de un lenguaje con el que se teje un mundo ficticio. Las palabras son, en este sentido, formas metafóricas y subjetivas con las que designar al mundo. Lejos de posibilitar el conocimiento, el lenguaje, como una propiedad artificial de fabricación subjetiva, impide un verdadero conocimiento y, por supuesto, nada de lo que con él se designa tiene objetividad. Fija y vuelve estático y homogéneo, todo igual y semejante, un mundo que es en realidad fluido y cambiante. Crea la ilusión del ser, la ilusión de un sustrato que es la causa del hacer que se esconde tras las cosas. Pero si lográramos librarnos de la coerción gramatical del sujeto predicado, veríamos que un sustrato tal, y cito a Nietzsche, no existe. No hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo. Fin de cita. Pero el todo, como dice Carson, y cito, es un pensamiento desnudo que impacta. Fin de cita. Y que el hombre se afana en parcelar para comprender. Ahora bien, ese conocimiento es pura fantasía, pero la fantasía siniestra de una cárcel. Carson entiende la arquitectónica de Kant, por ejemplo, con sus categorías y cajones, como una prisión de la que no se quiere escapar, pero en la que tampoco quiere que se introduzca algo que moleste y perturbe la paz dentro de la construcción. Les leo un fragmento. Ventanas. Kant tenía una sola ventana en la habitación que mantenía cerrada para evitar los insectos. La ventana de su estudio daba al jardín, del otro lado del cual estaba la cárcel de la ciudad. En el verano,
el fuerte canto del coro de los presos se filtraba. Kant pidió que cantaran sotto voce y con las ventanas cerradas. Kant tenía amigos en la alcaldía y cumplió su deseo. Fin de cita. Dicho de otro modo, la influencia de la filosofía kantiana brindó una forma de hacer y entender la filosofía. Tanto el lenguaje como el mundo construido y comprendido a partir de él son representaciones en las que algo así como un yo queda fijado, aglomerado, encapsulado y condensado, produciendo la apariencia de una unidad en realidad inexistente. El lenguaje edifica un mundo en el que nos vemos atrapados. Carson lo sabe bien, y es a través del vaciamiento del lenguaje como procede a vaciar al yo de su contenido impostado. ¿Has olvidado? Escribe en un poema titulado Hipnosis. ¿Cómo ya ha llegado todo esto a la mente? Desde este sentido, el lenguaje para Nietzsche es fuente de falsificaciones y de condensaciones en torno a palabras que, lejos de plantear preguntas, se convierten en elementos dados, no problemas sino asuntos. Uno de estos problemas asuntos será justamente el sujeto o el yo, ficciones que Carson trata de crear. Entre cruzamiento de Weil y Nietzsche, dice Weil, y cito, de creación, hacer que lo creado pase a lo increado. Destrucción, hacer que lo creado pase a la nada. Sucedáneo culposo de la decreación. Fin de cita. El objetivo, por tanto, no es destruir al hombre en su totalidad, sino tan solo esa parte que en él dice yo. Para Weil, la decreación implica un movimiento análogo al que hace Dios al crear el mundo, al darse o vaciarse en él. Pero para Carson, como para Nietzsche, de crear al yo es desmontarlo, para hacer ver que éste, en realidad, nunca existió. En Figura sentada con ángulo rojo, arremete Carson contra los prejuicios, contra las pautas de pensamiento, contra el estatuto de lo dado, contra los clichés, contra los lugares comunes. Les leo. Si estás empujando y empujando, y luego comienzan a arrastrarte. Si te adentras, si excavas, te arriesgas a reconstruir. Si tuvieses la idea de la interrogación, si la interrogación es un deseo de conseguir información que no se da ni se ofrece libremente, si enterrada sin dejar casi huella en lo oscuro de su energía excelente, dentro de tu cuerpo hay otro cuerpo a la deriva. Si el rojo te hace pensar en la suerte o en cómo opera la suerte, si los pies se cruzan de modo que se escurren, Cristo, las analogías. Si el rojo es el color del cliché, si el rojo es el color mejor. Si quieres saber por qué no puedes alcanzar tus propias ideas bellas, si en cambio llegas al borde de lo pensable que se filtra, si escribieras una palabra en el suelo de la celda con gotas de agua y la videograbaras mientras se seca. Carson acomete la disolución de lo dado y con él el del sujeto tal y como ha sido entendido en la tradición occidental, y lo hace disolviendo el lenguaje y el mundo creado a través de él. Dice Nietzsche, cito, aniquilar el mundo que se tiene por verdaderamente válido lo que se dice realidad, y añade, solo en tanto creadores podemos aniquilar, pero no olvidemos tampoco esto, es suficiente crear nuevos nombres, nuevas apreciaciones y verosimilitudes para crear a la larga nuevas cosas. Fin de cita. Para poder ver más allá de las palabras y no tropezar con ellas como piedras, es preciso deshacerse antes de ellas, pero si no puedes apartarlas del camino, la solución es darlas tanto de sí, confundirlas tanto, que dejen ver el vacío sustancial que hay tras ellas. Este es el arte creador de Carson. La palabra poética es así martillo, herramienta de demolición, una representación que crea ficciones ligadas a algo así como el ser, a algo así como la sustancia, a algo así como yo. Se trata de abrir espacio al pensar, deformando los barrotes de la cárcel del lenguaje. Si en el Zaratustra se acomete la tarea de crear nuevas cosas a través de un nuevo lenguaje, en decreación se trata de retorcer el lenguaje dado hasta deformarlo, y al deformarlo, desgarrarlo. Brazos desgarrados que conforman la frase de un yo, alas en movimiento que desgarran los alimentos de quien visita las posadas de los caminos marcados en la ruta. Frente a las palabras fijas, Carson solo ve el esto.
Cito: para algunos el pájaro canta, el plumaje brilla, yo solo obtengo esto. Fin de cita. Por otro lado, Carlson, al igual que Nietzsche, aprecia que la función del lenguaje no es simplemente representativa, sino también y sobre todo performativa. El lenguaje, como señala Deleuze en Nietzsche y la filosofía, quiere decir algo en la medida en la que quien la dice quiere algo al decirla. Con la palabra se erige así la regla, la norma a seguir, el mandato. Por eso Carlson, en De Creación, hace a Eloísa, en otra parte del texto, responder con su obrar a las palabras de Abelardo, pero lo hace en un ejercicio completamente absurdo, al estilo del Esperando a Godot. Les leo otro fragmento. Abelardo: hice que Eloísa se pusiera de pie. Eloísa se sienta. Hice que Eloísa se sentara. Eloísa se levanta. 4 minutos a 1. Eloísa se sienta. Comienza con el hueso. Eloísa se levanta. Ella no se podía quedar. Eloísa se sienta. Ella no podía continuar. Eloísa se levanta. Hice que Eloísa se pusiera de pie. Eloísa se sienta. Hice que Eloísa se sentara. Eloísa se levanta. Fin de cita. Deformada la estructura rígida del lenguaje, este se vuelve agua. Los recuerdos, las sensaciones, las percepciones, los razonamientos se destabilizan y, cito, todo cuanto hemos deseado se deshila. La cita es de Carlson. La forma de deshilarse pasa en Carlson necesariamente por atravesar la densa niebla que es el yo. Las imágenes empleadas son las de ríos, lagos, océanos que hay que cruzar en un océano sin barcas. El yo ya no hace pie, ni es sustrato ni puede apoyarse en algo así como una sustancia que le otorgue su ser. No se trata de destruir al hombre, sino, como decía antes, de la parte que en él dice yo. Y hacer así pasar de un yo creado o fabricado a un yo increado, desmontado, desarticulado. Carlson toma la senda señalada por Nietzsche. Cito: solo los humanos pueden caer fuera del ser, dicen los filósofos, o lo temen siempre. Yo salí, cerré la puerta del auto. Fin de cita. Pasamos a la segunda parte, océanos. Les leo otro fragmento. Un día le hablé de la evolución, de cómo en el principio la gente no tenía yoes, como ahora tenemos. Había brazos, cabezas, torsos y cosas por el estilo, perdidas en las rompientes de la vida, tobillos desprendidos, ojos que necesitaban cejas, hasta que al final lo que hizo que las partes se unieran en criaturas complejas fue el amor. Y ella dijo: ¿conoces una palabra de 6 letras para mujer disoluta o impúdica, derivada del sonido de las herraduras del caballo que recorre el camino de la noche? Fin de cita. En el inicio no había yoes, tan solo fragmentos. No había identidades ni individuos, tan solo diferencias y pluralidades. Como en aquella teoría de Empédocles, según la cual el origen del hombre no es sino una mezcolanza de brazos, hombros y ojos errantes, y que Nietzsche conocía, recuérdase la afirmación de que sus antepasados son Heráclito, Empédocles, Spinoza y Goethe. La identidad del yo no es sino otro tipo de construcción y de ensamblamiento. Desde humano a demasiado humano, como ustedes saben, Nietzsche desarrolló, contra todo hito cartesiano, una crítica al yo entendido como una identidad interior para mostrar que la conciencia como tal es algo superficial y que la naturaleza humana está constituida por flujos, por fluidos, por movimientos de fuerza, por cambio, por diferencia. Esta crítica puede deslindarse en 3 puntos. 1. En torno al sentimiento de la propia identidad personal. 2. Contra la creencia de que cada hombre es un sustrato o fundamento, hipokeimenon, en el que va a parar como contenido de la conciencia lo que está fuera de ese yo, que permanece como yo, pese a todos los cambios. Y 3, contra la ficción de que existe un individuo indiviso y singular que tiene que ver con una unidad psíquica más que con un cuerpo. Tomar al yo como sustancia, sujeto o alma, es fruto de una creencia con perniciosas consecuencias para el pensamiento, porque despeja incógnitas antes de plantear incluso preguntas. Al considerarlo como una identidad permanente, como un hecho, el yo ya no se toma como asunto del pensar. Y justamente la crítica de Nietzsche
lleva aparejada una problematización sobre la conformación del sujeto, del lenguaje y del mundo. El hombre para Nietzsche, como para Carson, no constituye algo así como una unidad sobre la que erigir todo un sistema objetivo y en la que se anuda la multiplicidad de los estados del yo, sino que lo que hay es inicialmente multiplicidad. El primer punto de la crítica de Nietzsche se sitúa en el sentimiento del yo, das Ich-Gefühl, o el sentimiento del sujeto, Subjektgefühl, cuyo origen es una deficiencia cognitiva basada irónicamente en la función más característica del hombre, el conocimiento. El hombre simplifica la variedad de los afectos, de impulsos, de cambios y juegos continuos y crea la imagen de la propia identidad personal. Lo que encontramos son fuerzas e instintos ordenados según los grados de intensidad. En el primer plano se disponen las fuerzas de mayor intensidad, y es esta, la más cercana, la que se identifica equivocadamente como nuestro yo. Todos los demás elementos son vistos como algo ajeno a nuestro yo, que procede del exterior. Dado que hay múltiples fuerzas e instintos, cuya combinación y jerarquía varía, el yo es siempre distinto, aunque consideramos que hay una unidad en él que constituye el centro permanente del individuo. Pero en realidad el sujeto, si es que lo hay, es siempre diferente y por eso salta de un lugar a otro. Carson justamente se esforzará en mostrar la identidad del yo como salto, como interrupción, como corte. Toda imagen que nos formemos del yo es ficticia y por tanto ni existe el yo ni existe una identidad personal. Lo que existe, y en esto coinciden Carson y Nietzsche, es el cuerpo punzante. El paso necesario para entender esta construcción es escribir al sujeto dentro de la red artificial creada por el lenguaje. Para Carson, una vez que se ha disuelto la forma a través del lenguaje, puede procederse a disolver la ficción del yo. En una combinación que cruza a Nietzsche con Samuel Beckett, hace ver que el yo no es sino lenguaje, y que este lenguaje es el que le da forma y lo constituye como yo. Su proceder ahora es mostrar a un yo desligado de sí mismo, al ser desligado del lenguaje, pero para hacerlo parte el propio yo, porque como se decía al comienzo, no hay otro lugar del que partir, pero de lo que se trata, y de lo que trata Carson continuamente, es de alejarse. Cito, alejarse es la clave. Incluso las marcas claras parecen estar siempre alejándose. Fin de cita. El primer paso es romper la armonía del yo, pero esta en el sentido nietzscheano, es decir, no como en Spinoza, como una unidad carente de conflicto, sino como un tipo de unidad compuesta que configura una organización de los elementos basado en el conflicto y la lucha de los elementos. Para Carson, el yo es un tipo de unidad de este tipo, y de lo que se trata es de desunir lo que ha sido unido, desunir lo que ha unido el hombre, y mostrar al yo como conflicto basado en relaciones de dominio entre fuerzas pasionales de afectos con un correlato lingüístico. Si lo que aterra es el todo, el pensamiento desnudo que impacta, que decíamos antes, si esto es lo insoportable, si en el teatro del yo, que tiene su origen en la edad moderna, lo que encontramos es una persona que no es sino una máscara tras la que nada hay, dirá ahora Carson, cito, quiero tener piernas sin sentido. Hay cosas insoportables. No quiero ser una persona, quiero ser insoportable, oscilando hasta caer. Fin de cita. Comienza así el desgarro de la mente, cuando ya no hay mente, cuando ésta ya no es otra cosa que una red tejida de multiplicidad y fuerza. Cito, tu razón es un misterio, tu misterio es una forma de mentir. Fin de cita. La razón en Carson, como en Nietzsche, miente al construir un mundo cómodo, un mundo de las cosas iguales a través de la memoria y la fantasía, pero roto el lenguaje, queda rota la memoria y la fantasía. Nada es igual, nada es idéntico. El mundo se aparece así, en su pleno fluir y en su continuo cambio. En el fragmento de creación con el que iniciamos la parte de océanos, lo que mantiene unidos los diversos elementos es el amor. A este concepto le había dedicado su ensayo de 1986, Eros el agridulce, o Eros poética del deseo, dedicado sobre todo a Safo. Aquí Eros es disolución,
aunque como recuerda Carson, citando a Nietzsche, al Nietzsche de la voluntad de poder, el que ama vale más, es más fuerte. La cita es directa. Ahora bien, no podemos olvidar que el amor del que habla Nietzsche no es un amor que trata de obtener aquello de lo que carece, sino aquello que trata de saciar el ansia de propiedad, que es afán de dominación y por tanto de poder, y que conlleva dos factores, la exclusividad y los celos. Carson no es ajena a este concepto, y aunque con la tradición clásica entiende el amor según su análisis como disolución, ve también en el amor otra forma de posesión. Cito: oscura golondrina, tú sí que regresas. Oscura golondrina, tú sí que regresas. Oscura golondrina, tú sí que regresas, pero no a mi balcón. Con profundo amor, tu amo. Fin de cita. Ahora bien, lo que le interesa a Carson es un amor que impulsa al abandono, al alejamiento del ser. Aquí Carson está mucho más cerca de Weil, y de ahí que la última parte de su ensayo haga manifiesto su devenir Weil, su devenir por él, su devenir Safo. Por eso, al final de la creación, podrá exclamar que sin deseo, sin desorden, sin mañana y sin porqué, y cito: fuera Weil yo. Fin de cita. Eclipse. Cito: largo sueño brillante de amanecer, al lado de un hombre que sangra por los ojos. Coágulos de sangre en su cara y en ropa de cama, y él sin intención de tomarlo en serio. Más tarde, en la cocina, uno de sus compañeros de juego conjeturó que había sido envenenado por un enemigo en el casino con unos polvos que, disueltos en la bebida, destruyen lentamente los ojos desde el interior. Fin de cita. La visión deslavazada de lo que era el yo, que provocaba la ficción de una unidad, ya no tiene sentido. Ni el yo hace pie, ni sus ojos valen ya para nada. Ojos sangrantes ante los fragmentos del todo, ante la blanca y brillante niebla sin fondo, pero blanca y diluida niebla, que procedente del interior del sí mismo del yo, el yo ha de cruzar por sí mismo. En este viaje que Carson despliega en De creación, la pregunta es continua: ¿para qué los ojos? ¿Qué ver? ¿Cómo mirar? ¿Quién ve? Y sin embargo, diluido el lenguaje y diluido el yo vuelve a aparecer. Cito: ser escritor es construir un centro grande, ruidoso, brillante del yo, desde el cual se le da voz a lo escrito, y cualquier exigencia que obligue a aniquilar ese yo, mientras sigue escribiendo y dando voz a lo escrito, involucra al escritor en una serie de actos importantes de subterfugio y de contradicciones. Fin de cita. Esta contradicción le hará volverse hacia Weil y hacia Marguerite Porete, que consiguieron, cada uno a su manera, desaparecer en su decir. Es aquí donde aparece su concepto de eclipse, que Carson entiende desde el griego eclepsis como abandono y alejamiento. De nuevo, decir abandono del yo, es decir, eclipse